¿Quién es en la Biblia Santiago, también llamado Jacobo? ¿Quién es esta persona a quien el Espíritu de Dios usó no solo para escribir la epístola del Nuevo Testamento con su nombre? Santiago es uno de los hijos de María y medio hermano de Jesús, y este es el tema de este estudio bíblico. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente a su canal cristiano. Dios les bendiga grandemente. La Biblia en el Nuevo Testamento menciona a 5 hombres con el nombre de Santiago o también Jacobo. Santiago, el padre del apóstol Judas. Santiago, el hijo de Zebedeo. Santiago, el hijo de Cleofás. Santiago, el menor. Y Santiago, el hijo de María y medio hermano de Jesús. Santiago fue también llamado Jacobo el justo. ¿Por qué llamo a Santiago medio hermano de Jesús? La respuesta es muy fácil. Jesús es hijo de Dios y María. Santiago es hijo de José y María. Muchos son los que niegan que María haya tenido más hijos, o sea, solo nació Jesús de María. Esto es para poder hacer creer que María, a pesar de dar luz a Jesús, fue siempre virgen. María es para muchos una diosa que sigue el ejemplo de otras diosas que también fueron vírgenes, así como Artemisa, Atenea, Hestia. Estas dioses eran vírgenes y así también debe ser la diosa María, virgen. Aunque María no es el tema de este estudio, debemos hacernos la pregunta: ¿fue María siempre virgen y tuvo solo un hijo, Jesús? La palabra de Dios nos relata en los evangelios de Mateo y Marcos del nacimiento de Jesús y que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. A Jesús se le llama primogénito y no unigénito. José y María vivieron juntos como mujer y hombre, casados teniendo otros hijos, así como podemos leer en Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? La Biblia es bien clara al relatar que María no tuvo contactos sexuales con José hasta antes de nacer Jesús. Se puede leer que no la conoció hasta después del nacimiento de Jesús. La Biblia nos dice claramente con palabra conocer, tener contacto sexual. Ahora, de muchos, solo 2 ejemplos de la Biblia. Génesis 4:25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. También podemos leer cuando una mujer nunca tuvo contactos sexuales con hombre. Y esto en toda su vida. Esto lo leemos en Jueces 11:39, que nos dice: la hija de Jefté nunca conoció varón. ¿Podemos leer lo mismo sobre María? ¿Dónde? Estos son solamente 2 ejemplos para demostrar que María sí conoció o tuvo contacto sexual con José. En ninguna parte podemos leer que María nunca conoció varón, así como en otras partes de la Biblia está confirmado. José no conoció a María hasta
hasta después del nacimiento de Jesús, que de ninguna manera es pecado. Por lo tanto, podemos confirmar, como está escrito en Mateo 13, 55 y 56 y Marcos 6, 3. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Así como está escrito, Jesús tuvo 4 medio hermanos y por lo menos 2 medio hermanas. La Biblia habla claramente de sus hermanos de padre y madre, José y María. Aclarado está que María tuvo más hijos con José. La Iglesia Católica enseña que estos no eran en verdad hermanos de sangre de Jesús, sino que en esos tiempos se llamaban a todos hermanos. Esto no cambia el pasaje. Es cierto que en aquella cultura se llaman unos a otros hermanos, pero la diferencia en estos pasajes es que dice claramente que estos eran hermanos de sangre porque mencionan también a los padres de ellos, José y María. Y se refiere a ellos como sus hermanos, igual que dice su madre y su padre. Bien, ahora voy más directo para conocer a Santiago, como también llamado Jacobo. Santiago, el medio hermano de Jesús, no fue apóstol de Cristo, así como el mismo Jesús nos dijo. Santiago no creyó en Cristo. Santiago era un incrédulo. La familia de Jesús se avergonzaban de él, o sea, de Jesús. Se presentaba como un rabí, o sea, como un maestro, habiendo salido del mismo fondo humilde como sus hermanos, y esto se ofendían de sus predicaciones. Hay un versículo con palabras de Jesús que me hacen ver a toda la familia de Jesús de un modo muy diferente al hasta ahora conocido. Jesús dijo en Marcos 6, 4, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Sus propios parientes y en su casa, dijo Jesús, que no le honraban. Si Jesús habla de su casa, está hablando de su familia, lo que quiere decir que ni su padrastro, madre y hermanos creían a Cristo. Esto se puede confirmar leyendo Mateo 12, desde 46 al 50, que dice: mientras él, Jesús, aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, Jesús, al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Estos versículos confirman lo que anterior dije. Su familia no creían en él. María y sus hermanos no estaban allí presentes, estaban afuera. Querían hablar con él cuando deberían haber estado en primera fila deseando oírlo. Su familia estaba afuera, no tenían deseo de oír a Jesús. Si comparamos su familia con los apóstoles y discípulos que dejaron todo por seguirle,
Podemos comprobar la incredulidad de su familia hasta ese momento. Jesús prefería más a sus discípulos que a su familia, que no creían en él. Jacobo, el hermano mayor de Jesús, era uno más de los hermanos que aún no creían en Jesús. Y esto lo podemos leer en Juan 7:5, que dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Cuando comencé a estudiar sobre la vida de Santiago, me quedé desde el principio muy asombrado al poder comprobar la gran incredulidad de su familia y sobre todo del hermano mayor de Jesús, Jacobo. Pero ahora podremos ver el cambio y la conversión de Santiago o Jacobo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, se convierte. Así como pudimos ver en Mateo 12:46 que Jacobo con su familia estaba afuera mientras que Jesús predicaba, ahora en Hechos 1:14 nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jacobo estaba allí, uno de sus hermanos. Finalmente fue convertido. Aquí no se habla de los hermanos, aquí dice claramente sus hermanos y no los hermanos. Después de la crucifixión, Jacobo se convierte y cree. Sí, Santiago se convierte y cree. El apóstol Pablo nos dice que Jacobo fue testigo de la resurrección de Jesús. Jacobo fue uno de los primeros testigos de la resurrección de Jesús, porque después de manifestarse su Señor resucitado a 500, apareció a Jacobo. Primera de Corintios 15:7. Para Santiago debe haber sido muy impresionante ver a su hermano Jesús resucitado de los muertos. Santiago se convierte en un gran siervo de Jesús, así como podemos leer en la epístola de Santiago, escrita por él mismo. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué cambio vemos ahora en Santiago? A su hermano le llama Señor Jesucristo. En algunos libros dan a Santiago el título de haber sido apóstol. Tal cosa no puedo confirmar con la Biblia. Sí, Santiago o Jacobo fue un gran fiel siervo de Cristo, pastor o obispo de Jerusalén. El apóstol Pablo confirma en Gálatas 2:9 que Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas de la iglesia. Jacobo es citado como un obispo justo de Jerusalén. El Espíritu Santo usó a Santiago para escribir este libro que lleva su nombre. En esta epístola, Santiago nos demuestra los problemas de la vida, las tentaciones, avaricia, amor cristiano y muchos otros puntos más. Sobre el final de la vida de Santiago no hay nada escrito en la Biblia. La verdad es que no me agrada citar a escritos de hombres de los primeros siglos, porque nadie está de acuerdo con todo lo que ellos nos dejaron por escrito. Cada uno se busca las frases que le convienen. Para mí hay una cosa, o acepto todo de esa persona o nada. Para mí la única fuente de doctrina cristiana es la Biblia, es palabra de Dios. Sobre la historia, o si se habla de historia, ya es otra cosa. Ahora, sobre la muerte de Santiago se puede leer lo siguiente. Santiago muere seguramente en el año 62.
Voy ahora a citar la nueva enciclopedia de mártires cristianos. ¿Qué nos dice sobre la muerte de Santiago? Sacaron a Santiago al frente de una gran multitud y le exigieron que negara a Cristo. Para su sorpresa, Santiago se mantuvo en calma y mostró tranquilidad ante esta inesperada multitud hostil. Santiago declaró abiertamente que nuestro Salvador y Señor Jesús era realmente el Hijo de Dios. Clemente nos dice que tomaron a Santiago, lo arrojaron afuera de un parapeto del templo y luego lo golpearon hasta que murió. Hasta aquí mi mensaje sobre lo que he podido estudiar y aprender de Santiago en las últimas semanas. Santiago, hijo de María y hermano de Jesús, gran hombre de Dios, que así como hemos podido ver, fue fiel a nuestro Señor hasta la muerte. Hasta aquí este estudio sobre Santiago, hijo de María y hermano de Jesús. Gracias a todos los que han estado presentes hasta este punto final. Dios les bendiga grandemente y los proteja en todo momento. Estamos en los últimos tiempos. Las señales de la venida de Cristo son cada día más claras. Termino ahora con el deseo de vernos otra vez y muy pronto, en un próximo video. Amén, amén y amén.